Muy buenas tardes, ¿cómo están? O buenos días o buenas noches. Esta es la última clase de la asignatura de Interculturalidad, Política y Diversidad Institucional. Eh, la clase número 9 ha consistido en desarrollar los ámbitos de la interculturalidad, algunos de ellos. En esta última clase, en la primera parte, vamos a desarrollar y vamos a terminar de desarrollar este capítulo destinado a los ámbitos de la interculturalidad. Y en la segunda parte de esta última clase vamos a dar un breve resumen de todo lo que hemos avanzado y luego vamos a hacer algunos ejercicios que corresponden a la asignatura y que obviamente sería un ensayo, un ejercicio de las posibles preguntas del examen para el curso prefacultativo. Es algo muy sencillo, es una estructura de la pregunta y las opciones para responder y obviamente ustedes tienen que elegir una de ellas. Así que con base a lo que hemos avanzado, vamos a ir desarrollando ese ejercicio que estará en la segunda parte de esta última clase sobre la asignatura de Interculturalidad Política y Diversidad Institucional. Bueno, en la última clase habíamos tenido la oportunidad de ir revisando los ámbitos de la interculturalidad. Hemos revisado lo que pasa con la descolonización, lo que pasa con la inculturación, lo que pasa con la inclusión y lo que pasa con la educación. En el transcurso de esta primera parte vamos a terminar de llevar estos ámbitos de la interculturalidad. Para ello vamos a ver la religión, los derechos humanos y el tema de género. Así que inmediatamente ya vamos a ir compartiendo nuestra presentación. De todas formas, en lo que habíamos desarrollado, todos estos ámbitos que tienen que ver con la interculturalidad y el desafío que se presenta en cada uno de ellos es una propuesta hacia el futuro, es un proyecto todavía por hacerse. Hay que construir el proyecto de la interculturalidad. Ese es el gran desafío. Ese es el tema pendiente de la agenda política boliviana. Vamos a compartir entonces la presentación. Nos habíamos quedado ya entrando a este tema fundamental de la religión. De hecho, en América Latina y siempre ha sido importantísima la religión, indudablemente. Antes y después de que llegaran los españoles. Y obviamente, al momento de que se produce este choque de civilizaciones, por decirlo así, en América Latina, indudablemente la religión, y especialmente la religión católica, tiene un protagonismo fundamental. No hay momento de nuestra vida que no estemos realizando algún rito vinculado al cristianismo y de manera particular a la Iglesia Católica, porque los métodos con los cuales esta religión se ha impuesto han sido muy terribles y ha sido un proceso ideológico, indudablemente, que se ha ido acumulando en el transcurso desde la colonia hasta nuestros días y donde la Iglesia Católica ha jugado un papel fundamental al momento de permear en nuestras conciencias lo que es la religión católica. Ahora, esto no es algo exclusivo de América Latina. La religión permea a todo el globo, es decir, a todo el mundo, y básicamente para la idea de que incluso se forjó en la civilización occidental de que se podía crear un Estado laico independientemente de la religión. Eso podía haberse alcanzado, pero lo que sí muchos creían que la religión ya no iba a ser parte de nuestras vidas en el mundo contemporáneo, en la modernidad. Sin embargo, la religión está más presente que nunca. De hecho, cuando Huntington nos habla del choque de civilizaciones, las civilizaciones por lo general tienen un amparo discursivo basado en la religión. Entonces, la religión y espiritualidades forman parte de la cultura. Alguien podría decir la cultura forma parte de la religiosidad y por supuesto de la espiritualidad. También se podría decir eso.
y pueden, obviamente, permear la vida de todos nosotros, incluso con elementos muy sincréticos, es decir, tranquilamente uno puede ir adoptando algunos elementos de una religión como también de otra, ¿no? Y eso se da a través sobre todo de los símbolos, signos, rituales, formas de pensar, de escribir, los textos, la comida, la vestimenta, en fin, ¿no? Entonces la religión llega a una dimensión existencial y nos toca a cada uno de nosotros en nuestras vidas. La íntima relación entre cultura y religión hace imposible una separación tajante entre ambos, eh, y ahí es donde pone en duda incluso la empresa de la inculturación global de la religión. Sin embargo, se puede distinguir intelectualmente contenidos doctrinales supraculturales y sus manifestaciones culturalmente contextualizadas. Bueno, ahí tenemos las religiones en el mundo. Ninguna tiene, por supuesto, el monopolio, hay una diversidad. Eh, Todas las culturas conllevan valores religiosos. Incluso si es que uno plantea que no es religioso, sin embargo, hay elementos que pueden estar ligados a la religión. Y todas las religiones están impregnadas de códigos y parámetros culturales, ya sea de la cultura de origen o al momento de ir transformándose la misma cultura de uno mismo y de toda una comunidad o de toda una civilización. Así como habíamos planteado que no hay una cultura pura, obviamente tampoco podemos plantear que hay una religión pura, pese a que hay, obviamente, eh, fanáticos que pueden ir planteando doctrinariamente algunos dogmas dentro de cada religión, y por lo general la religión tiende al dogma. Claro, eso puede incluso llegar a cerrar el pensamiento. Y como muy bien decía Marx en su momento, ¿no? Puede darse el caso de que la religión sea el opio de los pueblos, es decir, tendría la religión un efecto narcotizante en cada una de las personas que nos significaría una especie de velo que no nos permitiría ver la realidad. Sin embargo, como toda ideología, la religión nos permite ver algunas cosas e ignorar otras, ¿no? O sea, no es que aquí estamos hablando de que basta que sea religioso, tener una visión religiosa y eso ya nos va a vendar la vista, ¿no? Para nada, ¿no? Eh, Como cultura y religión van de la mano, habíamos dicho, eso va generando determinadas visiones del mundo, nuestra relación con el mundo, nuestros sentimientos con el mundo, y por lo tanto ahí es donde se puede ir expresando, por supuesto, una fuerte carga acerca de lo que uno va a ver, va a sentir, va a actuar en el mundo. Y obviamente alguien podía hacer un balance y decir, bueno, cada religión tiene ventajas y desventajas, pero habría que ver si ese planteamiento, incluso de ventajas y desventajas, puede ser acertado para hacer un análisis sobre la religión y también sobre la misma cultura. Ahora, en el caso de que la cultura y la religión van juntos, obviamente ambas son portadoras de valores, ¿no? Entonces ahí tenemos eh, que estos valores incluso vienen desde el pasado. En el caso del cristianismo, por ejemplo, su código cultural viene de las culturas semitas, ¿no? Y obviamente hoy en día el cristianismo ya ha estado eh, implantado en varias partes del mundo, pero cada implantación tiene sus propias particularidades. Entonces el cristianismo, como muy bien va a decir Sterman, no solo exporta la buena nueva evangélica a los últimos rincones del planeta, sino también las culturas dominantes en su trayectoria histórica, ante todo la semita, estamos hablando del cristianismo, con un fuerte patriarcalismo e idolofobia, y la greco-romana, que posteriormente deviene en occidental, con un fuerte contenido individualista e dualista, ¿no? Entonces ahí hay un componente donde vemos el mismo cristianismo
se ha ido transformando y adaptando también al mundo moderno. Por el otro lado, también hay culturas consideradas indígenas que contienen una fuerte carga religiosa, porque no es posible separar la espiritualidad de la ritualidad de las demás manifestaciones culturales, tal como había pensado el positivismo occidental. Entonces acá todas nuestras acciones incluso están permeadas de ritos. Y son ritos que tienen que ver con la religión, ¿no? Si digamos uno decide casarse, obviamente en nuestro ámbito, ustedes pueden ver, bueno, esta clase está siendo grabada, digamos, hoy sábado 19 de noviembre, y uno puede ver los días sábados matrimonios. ¿Y dónde se dan los matrimonios? Por supuesto, a través de la Iglesia Católica, ¿no? Que tiene una fuerte carga en Bolivia. Prácticamente toda la colonia ha supuesto eh, tener una iglesia en cada lugar donde se ha ido dominando. Entonces ahí, eh, y eso ha tenido que ver con implementar también o implantar cierta serie de ritos que tienen que ver con la cotidianidad de la gente, que al momento de tomar decisiones importantes como la de casarse, igual eso forma parte de un rito que va a estar ligado a la religión. Eh, esta sensibilidad y los choques que se producen a raíz de las cuestiones religiosas, ustedes seguramente van a cumplir 17, 18 años, pero antes de que nazcan ustedes se dio este famoso ataque a las dos torres de Nueva York. Y obviamente muchos han interpretado como ese es el signo de lo que es el choque no solamente cultural, sino también religioso, ¿no? Incluso el mismo lenguaje con el cual se ha ido eh, armando las narrativas de la guerra, y sobre todo de estos ataques, eh, planteaban se movían en un lenguaje muy ligado a la religión, ¿no? Es decir, como la madre de las batallas, la lucha entre el bien y el mal. Para unos Alá estaba de su lado, para otros el Dios cristiano estaba de su lado. Bueno, entonces así, eh, ni duda cabe que cuando hay estos elementos también de choque, indudablemente los pensamientos, las ideas se van cerrando y obviamente uno tiende a dividir el mundo entre los otros y nosotros, aquellos que están con nosotros y aquellos que están con los otros. Entonces ahí la lógica de la guerra va permeando al lenguaje religioso. Ahora, en América Latina, al igual que el mestizaje y la latinidad, la homogeneidad religiosa, en el sentido de la cristiandad católica, ha producido una imagen de paz religiosa por falta de competidores en el campo religioso. Ahora, en el caso europeo, dentro de la religión cristiana, se han cometido las peores atrocidades, ¿no? Entonces, a nombre de Dios, indudablemente, eh, se han formado holocaustos. Entonces, el tema pasa porque en el caso de América Latina, claro, la religión católica ha invadido y básicamente ha tenido el monopolio, el control, pero ha sido a través de una estrategia de ir también creando una especie de superposición de la religión católica con el sistema espiritual, digamos, en nuestro caso andino, donde hay una superposición, ¿no? Entonces, cuando uno piensa en en la madre tierra, entonces también hay una especie de homologación, digamos, de lo que podría ser el tema de la Virgen María. Y prácticamente aquí en Bolivia no hay lugar donde no haya una virgencita, ¿no? Entonces aquí nosotros los paseños tenemos a la Virgen de Copacabana, en Santa Cruz tendrán la Virgen de Cotoca, y así, ¿no? A lo largo y ancho de todo el país. Entonces ahí tenemos eh, un sistema impresionante de lo que significa la religión católica. Y además no solamente está presente eh, en esos términos, sino también está presente en el ámbito de la educación, ¿no? Básicamente, muchas tendencias dentro de la religión católica han abierto escuelas y colegios que obviamente van formando a las personas
dentro de lo que es la religión cristiana. Entonces, esta monoculturalidad religiosa ha sido posible a costa de la clandestinización e invisibilización, dirá Joseph Sterman, de las religiones ancestrales y afrodescendientes, pero también las persecuciones que sufrieron las iglesias evangélicas en los años 30 y 70 del siglo pasado en muchos países del continente. Hoy en día se hace cada vez más evidente la necesidad de un diálogo interreligioso, sobre todo en la región andina, en Mesoamérica y en Brasil. Este diálogo no puede darse, según el planteamiento de Sterman, al margen de los procesos de descolonización y de implementación de un paradigma intercultural. Bueno, así es el planteamiento de Sterman. La intransigencia de los interlocutores, interlocutoras de este diálogo puede venir, y de hecho viene, de todos lados, ¿no? O sea, hay sectores fundamentalistas que no quieren cambiar los dogmas en los cuales se van amparando y defienden la superculturalidad de su propio credo. Entonces esto va generando otra vez esta idea de que en teoría la religión católica sería superior a los elementos religiosos, digamos, de lo andino, y obviamente eso dificulta el diálogo. Y claro, incluso se van formando sectores ultraconservadores, ¿no? Que no permiten que se toque ningún dogma de su fe. Entonces ahí tenemos que desde esta postura dogmática se va planteando entonces la idea de que no basta que uno converse con el otro para que pueda existir una especie de contaminación. Entonces aquí la idea de pureza también está presente. Y claro, cuando aparecen fenómenos de sincretismo, para los puristas eso puede parecer como, qué barbaridad, están mellando la dignidad de nuestros dioses, cuando se ha visto, pero bueno, eso es lo que pasa con la religión. Es un tema muy espinoso, muy delicado, daña las sensibilidades de todas las personas, de todos nosotros, y obviamente hay que tocarlo con pinzas, y justamente ese cuidado amerita que desde el punto de vista intercultural nosotros podamos ir desarrollando mecanismos para abrir el diálogo, ¿no? Entonces la religión también está dentro de los campos donde se puede ejercer, poner en práctica la interculturalidad, que es todo un desafío, por supuesto. Bien, desde el punto de vista de la interculturalidad, el sincretismo religioso es simplemente un hecho histórico de todas las tradiciones religiosas. O sea, no hay pureza en ninguna religión, hay toda una mezcla. Si uno ve, por ejemplo, los componentes del cristianismo, gran parte de lo que dice, sobre todo el apóstol Pablo, por ejemplo, en sus famosas cartas que están en la Biblia, tiene una fuerte herencia del pensamiento estoico, por ejemplo, ¿no? Que nada tenía que ver con la religión, sí con la filosofía, porque sin embargo ha sido trasplantado, ¿no? Entonces hay elementos en todas las religiones que, así como las culturas, ¿no? Se van transformando, se van adquiriendo ciertos ritos, ciertas creencias, ciertas ideas, incluso dentro de la misma iglesia cristiana. En general hay divisiones entre protestantes, entre católicos, ¿no? Los protestantes no creen en ídolos, no creen en los santos, bueno, ahí hay también toda una... Claro, y cuando desde el punto de vista de la interculturalidad se concibe como, claro, esta dinámica como una transformación permanente, entonces, claro, eso no gusta, digamos, a muchos que creen en la pureza de sus dogmas, de su fe, ¿no? Entonces hay una hibridación, así como hay hibridación en las culturas, también en la sincretización hay una mezcla de elementos religiosos que pueden darle forma, digamos, a una determinada religión, que puede tener distintos elementos que vienen de otras religiones. Entonces, una religión
pura solo existe en abstracción, etcétera, ¿no? E incluso aquí eh, uno puede entrar peligrosamente a ese juego de que, bueno, la Biblia dice esto y si tú estás interpretando, sobreinterpretando lo que dice la Biblia, qué barbaridad. Son temas a veces de nunca acabar. Por eso es que muchos dicen, cuando estés conversando, digamos, y quieras digerir bien tu almuerzo, no discutas de religión ni de política. Y muchos dirán, ni de fútbol. Bien, eso pasa en el ámbito de la religión. Ahora veamos el ámbito de la pobreza. Indudablemente, la pobreza sigue siendo uno de los grandes desafíos, sobre todo a nivel de América Latina. Este escrito de Joseph Sterman ha sido elaborado en el 2010. Nosotros hemos sufrido la pandemia el 2020-21, lo que va desde 2022, que obviamente otra vez la pobreza emerge en nuestro territorio y también en América Latina, ¿no? Eh, es un desafío. ¿Cómo vamos a lograr la igualdad y la justicia social? Eso es algo que tiene que ver con el tema de la pobreza. Eh, ¿Hasta qué punto, claro, uno puede ignorar esto? No, no es posible. Entonces, la pobreza es, yo diría, en mi perspectiva, que es el punto central, digamos, del tema de la interculturalidad. Eh, y acá, eh, si uno ve los antecedentes, tanto la filosofía y la teología en América Latina, la filosofía y la teología de la liberación clásicas de los años 60-80, han adoptado predominantemente este enfoque, ¿no?, socioeconómico, en tanto que las filosofías y las teologías interculturales que vienen de la última década del siglo XX y lo que va de este siglo, vienen aplicando predominantemente un enfoque exclusivamente cultural. Entonces hay que recuperar ese enfoque socioeconómico y ver, claro, quiénes son las personas que más sufren con esto de la pobreza. Y obviamente ahí está, la pobreza tiene el rostro de mujer, eh, con todos esos elementos, incluso plagados de patriarcalismo en nuestro ámbito. Entonces, obviamente, ahí las relaciones de poder, las asimetrías, eh, dan, como, dan como resultado este fenómeno, ¿no? Que obviamente las mujeres lo sufren en toda su expresión. Entonces, estamos hablando de mujeres y además mujeres indígenas, ¿no? Que esa es la, la mezcla, si vale el término, explosiva, y ese es un tema pendiente de algo. Tenemos que tomar conciencia de aquello y hay que hacer algo para superar, ¿no? Definitivamente. Entonces, la perspectiva intercultural tiene que recoger, digamos, esa mirada socioeconómica y no solamente quedarse en lo cultural, ¿no? O sea, uno tiene que ir más allá, así como hay culturas de muerte, culturas marginales, culturas excluyentes. Entonces, esa es una batalla que se va librando en todos los campos. Y solamente definir la cultura bajo criterios étnicos, obviamente no basta. Entonces, aquí hay que ver cómo se ha ido formando esta cultura, dirá Sterman, de marginación o culturas de marginación socioeconómica, ¿no? Y ahí están todas las culturas subalternas que son las que sufren. Entonces las asimetrías culturales se sostienen y se mantienen gracias al dominio de determinado dominio socioeconómico. Entonces hay que ver cómo incluso se va configurando el mundo actual, cuál es esa dinámica. Ahí están las potencias mundiales que obviamente se van disputando, digamos, los distintos campos de poder. Y obviamente el gran desafío para América Latina y Bolivia es cómo enfrentamos la pobreza ligado a un enfoque de la interculturalidad. Y esto va generando, por supuesto, el tema pendiente de la injusticia social, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos generando la justicia social, la distribución equitativa de bienes, la equidad de género y la igualdad de oportunidades? Realmente, incluso en nuestra vida diaria,
nos estamos comportando a la altura, digamos, de tratar de solucionar los problemas. Entonces, evidentemente, ese es un llamado, vuelvo a reiterar, el llamado de la interculturalidad es un llamado también a hacernos cargo de nuestras propias vidas bajo una mirada muy autocrítica. Y aquí la interpelación es, ¿qué está haciendo uno realmente, no solamente en el discurso, para ir enfrentando estos desafíos desde la interculturalidad y en este caso de manera particular con el tema de la pobreza? Y finalmente viene el campo de los derechos humanos. Ya hemos visto cómo el tema de la universalidad de los derechos humanos puede ser planteado desde un punto de vista a priori y que esto puede valer para todos, cuando en realidad tiene que ser al revés. Los derechos humanos tienen que ser el producto de un diálogo intercultural, un perfeccionamiento, porque indudablemente eh, hay un autor como es Norberto Bobbio que evidentemente señala que vivimos la época de los derechos, justamente refiriéndose al tema de los derechos humanos. Pero ¿qué estamos haciendo localmente hablando para que realmente los derechos humanos puedan funcionar? Joseph Stelman toca el dedo en la llaga porque obviamente interpela y obviamente hay que ver que los derechos humanos no pueden ser solamente o exclusivamente planteados con carácter universal desde Occidente, sino también tiene que venir una especie de apropiación de los derechos humanos, pero a través de un diálogo y la incorporación de elementos que puedan venir de otras culturas que pueden ser enriquecedores para los derechos humanos. Por ejemplo, Joseph Esteban va a hablar de la Sharia islámica, la justicia comunitaria andina, el derecho feminista, los derechos de la tierra, que obviamente plantean un desafío a este esquema tradicional de los derechos humanos. Eh, Evidentemente los derechos humanos tienen una carga cultural, eso no es posible ignorarlo, pero lo que aquí hay que hacer es que esa carga cultural no vaya en desmedro de las otras culturas y por lo tanto, obviamente hay que poner a funcionar el engranaje de la interculturalidad. Entonces, el debate intercultural sobre los derechos humanos va a seguir dos caminos. Primero, una revisión crítica de la Declaración Universal de 1948 en perspectiva intercultural. Y segundo, una propuesta que sea compatible con las distintas culturas y civilizaciones. Entonces, para una revisión crítica, un análisis intercultural de la lista establecida de derechos humanos revela un sesgo cultural, evidentemente occidental. Desde la antropología dominante refleja principios y valores de la ilustración europea, tal como la libertad, la autodeterminación, la individualidad, etcétera. Entonces, y respecto de la priorización de los derechos, se nota una preferencia notable por los derechos individuales en comparación con los derechos sociales y colectivos. Sin embargo, también hay que ver la evolución que ha tenido los derechos humanos, evidentemente desde que fueron declarados en 1948, obviamente han venido los derechos de tercera, cuarta generación que obviamente han ido afinando la visión de los derechos humanos para que se puedan irradiar a básicamente todo el mundo. Entonces, frente a eso, entonces, hay que ver qué pasa con las culturas no occidentales, que tienen otros fundamentos antropológicos. Entonces, ahí lo que sí se puede hacer es establecer ese carácter crítico, pero también ese carácter de voluntad de diálogo intercultural para traer esos elementos que vienen de otras culturas para el perfeccionamiento de los derechos humanos, donde cada vez ese nosotros sea más inclusivo y abarque, por supuesto, a todo el mundo. Eh, Podríamos continuar con esto de los derechos humanos en el sentido de que obviamente hay que establecer estos diálogos, estos polílogos, como va a decir Sterman, que puedan ir
haciendo que realmente los derechos humanos se puedan universalizar, pero la universalización a partir de su práctica y perfeccionamiento desde las distintas culturas en ese encuentro eh, intercultural, ¿no? Entonces, siempre va a ser eh, motivo de debate qué tipo de ser humano vamos a ir proyectando hacia el futuro. Y finalmente, uno de los temas centrales también de un campo fundamental donde la interculturalidad tiene un desafío es en el tema de género. Entonces, todas las culturas prácticamente han ido asignando papeles y roles a, en función de los sexos y obviamente, indudablemente, en todas partes, en todas las culturas, quienes han tenido las de perder y sufrir, obviamente, han sido las mujeres. Evidentemente, el género es una construcción social, es una construcción cultural. Entonces, lo femenino, lo masculino, entonces obedece a ciertas pautas que vienen culturalmente, pero lo que acá hay que tocar es que en qué momento esto puede convertirse en motivo de dominación, en, mm, en temas de ejercicio del poder abusivo, ¿no? Eso es lo que está en cuestión. Entonces, el patriarcalismo, digamos, eh, tiene ese componente donde se ha ido impuesto a lo largo de la historia y obviamente todo el discurso en cada cultura como que ha tendido a justificar el dominio de los hombres sobre las mujeres. O en todo caso, privilegiar lo masculino y demeritar lo femenino. Entonces, el enfoque intercultural, otra vez viene aquí la idea de que obviamente debe efectuar una deconstrucción de esos mecanismos culturales, tanto filosóficos, religiosos, teológicos, políticos, que llegan al dominio patriarcal y justifican ese dominio patriarcal y de lo masculino, ¿no? En todos los universos culturales. Entonces, eso es lo que hay que cuestionar. Entonces, se trata de ir cambiando el tipo de visión que uno tiene respecto a este tema y sobre todo el tipo de actuación que uno hereda, digamos, producto de esas visiones patriarcales, ¿no? Entonces, hay que desterrar el patriarcalismo, eso es indudablemente. Y nosotros, yo digo aquí, como hombres, debemos empezar, ¿no? No solamente es una cuestión, no, entonces como esto tiene que ver con las mujeres se tienen que encargar, no, no es así. Todos debemos asumir nuestra responsabilidad, justamente para ir eliminando esos efectos nocivos de las asimetrías, las injusticias sociales en cuanto a el género. Entonces hay que ir más allá del patriarcalismo, hay que deconstruir interculturalmente el androcentrismo, esa visión masculina, hombre de las cosas, que está presente en todas las culturas. Eh, la descolonización no es viable sin la despatriarcalización, o sea, todo se vuelve un discurso vacío si es que no hacemos las dos cosas a la vez. Hay que desmontar todos esos esquemas mentales y tomar conciencia de cuánto nos afecta estas diferencias que devienen, digamos, de las culturas en relación a la construcción de género y otros roles, digamos, que se pueden ir asignando en torno al sexo. Una aplicación monocultural del feminismo occidental a todas las culturas, o sea, tampoco es el camino, o sea, puede ser interesante, pero obviamente hay que ir ampliando la mirada en una perspectiva global, mundial de las cosas. Bueno, y finalmente, una reconstrucción intercultural crítica de feminidades y masculinidades necesariamente tiene que empezar por una deconstrucción intracultural de los esquemas y estereotipos presentes en todas las culturas, pero sobre todo de las relaciones de poder que se orientan en la categoría de género y muchas veces bajo el pretexto de la biología. En el diálogo intercultural, con un enfoque de género, se pueden dar nuevas revelaciones sobre los puntos ciegos de la propia cultura, ¿no? Ninguna cultura es
tan equitativa que no necesite una hermenéutica de la sospecha, dirá Joseph Sterman, respecto al tema de género. Entonces, es todo un desafío. Tenemos que cambiar definitivamente nuestra mirada para cambiar nuestra forma de actuar. Entonces, en el caso de América Latina y en especial el mundo andino, la deconstrucción intercultural también tiene que darse en las relaciones de poder respecto al género. Y eso va a ser, ese es un tema realmente desafiante, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Privilegiamos mucho el resurgimiento y las voces que han sido acalladas durante el proceso de colonización e incluso después de la colonización, y la verdadera liberación de los individuos, de los sujetos de las mismas comunidades también pasa por ir deconstruyendo, criticando al interior de cada cultura cómo se dan esas dominaciones también a partir del enfoque patriarcal y androcéntrico. Es decir, ese enfoque patriarcal básicamente ha pertenecido a todas las culturas. Entonces, ¿cómo hacemos para ir desterrando justamente ese enfoque patriarcal y androcéntrico, ¿no? De aquí todos somos machistas, incluso inconscientemente, ¿no? Eso yo debo decirlo en tono autocrítico y por supuesto es una construcción de todos los días, es una lucha permanente eh, con uno mismo, porque obviamente uno tiene que ir cambiando también su forma de pensar. Bien, entonces, el género no es un tema, entre otros, en el debate intercultural, sino uno de los hilos directrices que atraviesa todos los diálogos, encuentros, desencuentros y deconstrucciones interculturales. A nivel teórico se trata de la crítica intercultural del androcentrismo, que está presente en todas las culturas, y a nivel político se trata de la lucha por la equidad de género, en contra del patriarcalismo abierto o camuflado, incluso en discursos aparentemente emancipadores y liberadores. Ese es el gran desafío. Bien, entonces haciendo el resumen, en lo que hemos avanzado en el transcurso de esta primera parte de nuestra última clase, y ya con eso estamos acabando prácticamente todo el libro de Joseph Sterman, Interculturalidad. Lo que vamos a hacer en la segunda parte de nuestra clase va a ser eh, hacer un resumen de todo el libro rápidamente, y luego vamos a ver cómo enfrentamos esto del examen del curso prefacultativo, ensayando algunos ejemplos de preguntas y posibles respuestas. Ha sido un gusto, como siempre. Nos estaríamos viendo en la segunda parte de la clase 10.